Siendo las 8:22 de este martes 12 de septiembre, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuación a presentar la participación, el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel Bienchi Rodríguez, y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. Mi saludo y mi afecto para don Álvaro Albero. Miren, primero quiero enviar desde aquí un abrazo de solidaridad a la familia Javier Rojas por la pérdida de su hijo allá en Nagua, un niño de 18 años, un accidente aparatoso que ha conmovido todo lo que es esa comunidad, sobre todo en Nagua. Y a Dayana, ella sabe, un abrazo y toda mi solidaridad contigo, Dayana. Así es. Miren, sobre el tema de la decisión que ha tomado el presidente, yo creo que hay que apoyarle. El presidente no ha anunciado cierre de frontera, el presidente lo que ha anunciado es un bloqueo económico para Haití. O sea, si tú analizas la decisión que el presidente ha tomado, el presidente lo que ha dicho que va a cerrar la frontera aire, mar y tierra. Entonces, cuando tú cierras la frontera aire, mar y tierra, lo que indica es que se suspende prácticamente todo lo que es el intercambio comercial con Haití. Es lo primero. Y hay un plazo fatal, que es el jueves, si las autoridades no toman una medida. Ahora yo digo, ¿cuáles son las medidas que van a tomar las autoridades? Por eso yo siempre he dicho que la respuesta tienen que ser directamente proporcional a los hechos. Un mecanismo de tú mantener una respuesta en el tiempo que sea capaz de variar una decisión como esa, que escapa de acuerdo a lo que dicen, que yo no le creo al gobierno de Haití. Todo eso se hizo con el apoyo del gobierno de Haití. Ese proyecto se inició en el gobierno de Jovenel Moïse. El presidente Luis Abinader se reunió con Jovenel Moïse. Fue una decisión política de Jovenel Moïse y se paralizó supuestamente, pero fue en el dique de entrada. Ellos continuaron haciendo su obra sin ningún tipo de cosa, y cuando concluyeron el canal hasta el reservorio, entonces decidieron abrir la compuerta, como digo yo, de manera tal de que a mí no me vengan con ese cuento. Haití tiene eso de costumbre, como no existen autoridades, ellos en diplomacia te plantean una cosa y hacen todo lo contrario. Así funciona Haití. El presidente ha anunciado un bloqueo económico. Vamos a ver cuáles van a ser las repercusiones para Haití. Yo creo que la medida, yo hubiese preferido por el tema de las deportaciones antes de anunciar un bloqueo económico. No es que no lo hubiese hecho, pero creo que la medida de las deportaciones de personas ilegales que están acá, yo lo que hubiese hecho es que voy a reforzarla, la reforzaría y la aumentaría. Y comenzaría en el hoyo de Friusa, allá en Punta Cana, y terminaría precisamente en la puerta de Dajabón. Y yo creo que una decisión como la que ha anunciado el presidente, que por ser él quien la anunció no tiene marcha atrás, vamos a ver ahora cuáles van a ser las repercusiones en términos económicos, no solamente para la República Dominicana, sino lo que representa esa presión social para Haití, el tener un bloqueo económico de su principal socio comercial. Me podrán decir, bueno, el problema es que es cierre de frontera. Sí, pero usted no me dijo cierre solamente de un área fronteriza. Estamos hablando de que hay un plazo fatal hasta el jueves, donde usted va a tener sellada la frontera comercial, aire, mar y tierra. Por tanto, todos esos intercambios comerciales, hay que recordar que el puerto multimodal Caucedo y los puertos de Santo Domingo se constituyeron como puerto de destino de origen de toda la mercancía que entra a Haití, y que la mayoría de la mercancía que entran por los puertos dominicanos hacia Haití pasan por la frontera terrestre. ¿Por qué? Porque en Haití no hay seguridad en cuanto a los puertos. Por tanto, la mayoría de todos los barcos prefieren hacer su descarga acá en el puerto de Santo Domingo, puerto de Jaina, puerto multimodal Caucedo. Entonces derivan esas mercancías directamente hacia Haití. Y eso se está ocurriendo desde el año del terremoto en Haití. Vamos a ver qué va a ocurrir. Yo voy a seguir dándole seguimiento de cerca.
la decisión de Haití es irreversible. Es irreversible. No hay forma alguna que ya esa obra que está ahí puede echarse para atrás. Y no hay mecanismo alguno que pueda revertir la decisión en el tiempo de la construcción, de la derivación de esa agua. ¿Qué podemos nosotros hacer? Bueno, lo que el presidente ha planteado, la construcción de diques aguas arriba, el aprovechamiento mayor de las aguas, pero eso no implica de que esas aguas que pasen por ahí, por territorio haitiano, no van a derivarse hacia áreas de cultivos haitianos. No hay forma. El hecho de que el canal esté, que estén corriendo las aguas, y ese es un derecho. ¿Eso dónde va a ir? Va a ir a un arbitraje, como bien señalaba Susana, van a buscar un punto de avenimiento y van a buscar un punto a decir, bueno, el poder del débil siempre se impone, y como Haití se lo está llevando el diablo, no tienen aguas, sus suelos están erosionados, no tienen capacidad de producción, la República Dominicana tiene mayor cantidad de terreno cultivable, es preferible que Haití cultive en su país a que cultive la República Dominicana. Y como ocurrió en el tratado del año 1929, y que nunca se reconoció ese tratado por parte de Haití, como ocurrió en el acuerdo del año 1939, cuando se le cedieron cerca de 4.000 kilómetros cuadrados de territorio, que incluía el curso completo del agua del río Masacre. Porque hay que decir eso, incluía el curso completo de las aguas del río Masacre. Y ya hoy están derivando las aguas en violación de esos acuerdos. Yo creo que eso es lo más que puede hacer el gobierno. Creo que tiene una oportunidad de oro, aprovechar que ahora que en Haití no hay gobierno, y como si Haití no tiene control de lo que hacen supuestamente sus empresarios, sus bandas, sus criminales, pues mucho menos puede tener control de nosotros. Entonces vamos a aprovechar ahora y vamos a tener mayor nivel de control de esas aguas. Con lo referente a las aguas del Altibonito, recorre 300 y pico de kilómetros en territorio haitiano y 191 kilómetros en territorio dominicano. Es una de las cuencas más grandes, es el río más largo de la Española, y creo que es uno de los más largos completos de todas las Antillas. Segundo. El segundo. ¿Qué hay que decir con el tema? Es que Haití tiene una presa en el Valle de Onaife, ahí. Tiene una presa, pero esa presa es la que suple de agua al valle, que es donde está la mayor producción de arroz en Haití y de mango, pero sobre todo en la parte llana. Y desemboca en la bahía de Onaife. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, nosotros podemos perfectamente aprovechar ese desorden, construir una planta para la generación eléctrica, pero aquí escucho mucha gente loqueando. O sea, ¿dónde van a derivarse esas aguas? Esas aguas, ¿para dónde? Esas aguas tienen su propio curso. Hay que conocer la topografía de la República Dominicana, hay que conocer las cuencas hidrográficas nuestras para entender. Aunque amén de eso, Felipe, también hay que decir, y tú que eres oriundo de una región de presas bien desarrolladas, que el diseño de toda presa que conlleve, sobre todo el uso de aguas, tanto para fines humanos, para uso doméstico como para uso agrícola, está el embalse. O sea, el embalse se diseña dependiendo las montañas, una serie de elementos, por eso hay que hacer contraembalses, taludes, donde la naturaleza no te da la ventaja. Y esa es una región bastante montañosa, es decir, que bien pudiera el diseño que se nos ha dicho se está haciendo estar basado en esas características. Pero es lo que te digo, por ejemplo, si tú logras construir una presa con una cota, por ejemplo. Que el problema del este es que no te da, por ejemplo, el relieve de la cuenca baja de Chabón no te permite tan fácilmente. No es que sea imposible, pero te encarece el costo del embalse. Claro. Porque tienes que fabricar luego los muros de tierra y nada. Pero, por ejemplo, en el caso del Altibonito, que tiene una cuenca extraordinaria, tú puedes perfectamente ahí construir a mayor altura. Si tú tienes una cota de una altura de 300 metros y a construir una presa. Piensa en las placetas, que sería la presa más alta del Caribe. Se hace, y yo quiero que se haga, ojalá que se haga. Tú puedes derivar agua potable para todo el Valle de San Juan, para poner un ejemplo. Una presa del Altibonito te deriva todas las aguas en un acueducto múltiple para Elías Piña, toda esa comunidad, incluyendo el Valle de San Juan, para ponerte un ejemplo. Y obviamente tú aprovecharías el agua, porque el agua va directamente, hay una confluencia entre el río Altibonito y el río Macasías. Ahí hay un proyecto también en la famosa cuenca de las Dos Bocas, que es donde confluyen los ríos Macasías
y el río Artibonito. Es el cuerno del mapa, donde está esa Tuve el entrada. privilegio ahí. de ir allá y lavarme la cara y beber agua del río Macasí. Ahí allá empieza la patria. en ese punto donde está ese dedito, que tú de repente estás solamente en un punto cardinal, porque donde quiera que tú miras, los otros 3 puntos cardinales corresponden a Haití. Y ahí pasa el río Macasí, ahí confluye con el río Artibonito. Y yo creo que perfectamente ahí también se pueden construir. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Construir eso antes de que haya un orden en Haití. Porque tú tienes también que aprender a aprovecharte. En Haití tú tienes que aprovecharte del desorden. Bueno, si usted no tiene control de la violencia en su país, usted no puede pretender que a través de mecanismos internacionales me va a controlar a mí. Y no es que vamos a dejar a Haití sin agua, es que vamos a aprovechar nuestras aguas, porque Haití necesita agua. Haití necesita agua. Haití necesita producción. Haití necesita tener el aprovechamiento de sus suelos. Nadie está negando eso. Ahora, yo veo mucha gente aquí loqueando. Bájame la mano que se mete allá en la cosa. Es para que vea, es para que vea. No, yo te veo perfectamente, vea. directamente allá, en la conclusión. Entonces, ¿qué le planteo? Mire, esto es irreversible. No hay forma alguna de que ese canal pueda dar marcha atrás. No lo hay. Solamente que tú hagas lo que hizo Israel, o solamente que tú hagas, y no hay forma. La hay. Es que la hay. Pero bueno, vamos a ver. Pero termina tu. Vamos a ver. Sí. Yo digo que no la hay porque ahí hay un derecho adquirido. Y no es verdad que después que tú estás. Pero no lo está construyendo ningún estamento oficial, no hay derecho adquirido. Bueno. Eso es lo que es una provocación. Bueno, yo no me acuerdo. Yo le puedo asegurar a usted que no hay forma alguna, y usted puede hoy apuntar la fecha, que eso va a terminar en un acuerdo, va a terminar en una negociación en el uso de esas aguas compartidas en 2 países donde el curso de esas aguas entra a ese país. Y no hay forma que usted pueda revertir. Lo que está haciendo el gobierno para presionar a Haití es para llevarlo a la mesa del diálogo, a la mesa de negociación que permita el uso compartido de esas aguas. Después no hay forma alguna, y ustedes lo verán, porque nosotros no vamos a tener control. Ahora, si tú quieres invadir Haití y meterle los militares a Haití, entonces ahí la cosa cambia. No he hablado de eso. No creo que estemos en condiciones de eso. No he hablado de eso porque yo no hablo de lo que no es posible. Pero entonces, yo no hablo de lo que no es posible. Pues entonces, como por lo que te estoy diciendo, pudimos haberlo evitado y no lo evitamos. Pero ya hay una realidad que nos está dando en la cara. Entonces yo lo que creo que ahora lo que hay que es aprovechar la debilidad de lo que hay en Haití, a lanzar una gran ofensiva en el plano internacional con nuestra diplomacia, colocar en evidencia a Haití como un estado inviable que vive violando y provocando situaciones de conflicto de sus vecinos, y arrancar con los proyectos de aprovechamiento de nuestras aguas en nuestro territorio. Llévatelo, Cundo.